¿Cómo fue su relación con su papá? La relación con mi padre fue buena en los últimos años, después de la muerte de mi madre, gracias a que mi papá se sentía solo, entonces como que en cierta forma ocupé el lugar de mi mamá y pues siempre me buscaba y siempre quería tener comunión conmigo, tener una relación, hablar, estar con nosotros, estar más cerca de él, y siento que fue en los últimos años una relación muy buena. ¿Fue mejor su relación con su mamá o con su papá? Siento que fue mejor la relación con mamá. Fui la única mujer dentro de mi familia, entonces mi mamá me protegía, me cuidaba más de mis hermanos. Son más toscos, ¿no? Pero la relación con mi mamá fue muy cercana, siempre fue como una amiga, siempre hablaba y le decía cosas muy íntimas a mi mamá, tenía mucha confianza con ella, puesto pues que somos del mismo sexo y pues estuve muy cerca de ella. ¿Hace cuánto tiempo falleció su papá? Mi papá falleció hace como 6 meses, él falleció en enero de este año. ¿Cómo tomó usted la noticia cuando le dijeron que había fallecido? Fue muy duro. Papito estuvo muy enfermo los últimos 6 meses. En el mes de abril del año pasado le detectaron un problema de cáncer en su boquita, un tumor canceroso. Y de ahí se empezó a deteriorar terriblemente su salud. Entonces verlo para nosotros era muy duro en los últimos años después de las cirugías que tuvo. Entonces era muy doloroso verlo en esa condición cuando mi papá siempre fue muy independiente, muy autoritario. Entonces después verlo muy dependiente, ya no podía hacer cosas, dependía mucho de nosotros, no lo podíamos dejar solo. Entonces después, la verdad, le pedimos a Dios que se lo llevara, que tomara ese tiempo en sus manos, porque estaba sufriendo mucho papá y fue muy duro, pero al mismo tiempo nos dolió en el corazón ciertamente, pero al mismo tiempo le dimos gracias a Dios porque mi papá ya estaba descansando. ¿Cómo ha vivido este proceso? ¿Siente que ya está más tranquila? ¿Le llegan recuerdos de repente? ¿Ya ha llorado? Sí, obviamente hay una separación, se extraña. Lo busco todavía mucho porque pues en los últimos meses estuve muy pegada a él, nos acariciábamos, platicábamos, le contábamos historias de nuestra niñez para que él estuviera contento y eso pues nos hizo estar muy unidos, ¿no? Entonces la separación duele bastante. Sí he llorado, le he llorado, pero al pensar dónde está y que está feliz y que está contento y que está en otra etapa de su vida eterna, me da gozo, me da alegría, me da paz saber que está en un lugar muy especial. Y tal vez junto con mamá, aunque no sé si se conozcan o no se conozcan, pero está en un lugar muy especial descansando. Y esto me trae satisfacción a mi corazón, aunque rueden mis lágrimas por la separación, pero me trae gozo saber dónde está papá y que está descansando. Veo sus fotografías y me da mucha alegría que papá ya no está sufriendo y siempre quiero imaginármelo como era mi papá y no como quedó. Si pudiera elegir solamente una de las memorias de toda la vida de su papá y usted, un recuerdo, ¿cuál es el recuerdo más fuerte o más grande que nunca se le va a olvidar? Bueno, hay 2 recuerdos. Un recuerdo muy grande era cuando era niña, que mi papá siempre trataba de llevarnos al mar y que estábamos jugando con él. Y eso es un recuerdo bonito de papá, de estar ahí con él. Y otro recuerdo hermoso de mi papá fue que casi en los últimos meses de su vida, él me buscaba y mi papá pudo bendecirme. Le dije, papá, perdónate, porque él sentía mucho dolor, porque dice que muchos años me descuidó. Y finalmente dije, papá, perdónate, yo te amo y yo no tengo nada contra ti ni nada y estoy aquí. Y él me dijo que se sentía honrado que yo estuviera a su lado. Y eso realmente impactó mucho mi vida esa tarde, cuando nos abrazamos, lloramos. Y creo que fue las últimas tardes que estuvo bien mi papá, porque después empezó su deceso. Entonces es una memoria que me queda bien marcada, el amor que mi padre me demostró en ese día. ¿Lamenta no haber dicho o hecho algo a su papá? No, fíjate que no, tengo una satisfacción
de que pude consentir a mi papá en sus últimos días. Él anhelaba, por ejemplo, llevarlo a Acapulco, porque él siempre se la pasaba allá, entonces en sus últimos años pues ya no iba. Pero cuando mi papá ya tenía su proceso, su boquita, y bueno, ya estaba muy, muy delicado, me atreví a llevarlo a Acapulco junto con mi hermano Saúl. Y estuvimos ahí, lo metí al mar, le daba miedo el mar, parecía niño mi papito, estaba muy contento de estar en Acapulco, metía sus piecitos al mar y hasta quería que le sirvieran un pescado, ¿no? Que él ya no podía comer en ese momento, él comía a través de una sonda, pero él estuvo ahí y me dio mucho gozo poder cumplir su último deseo, porque su cumpleaños de mi papá fue el 3 de diciembre y él le dije, papá, ¿qué es lo que quieres de regalo? Y él me dijo en sus pocas palabras, me dijo, quiero ir a Acapulco, quiero meterme al mar. Entonces logramos llevarlo, logramos que él estuviera en el mar, parecía un niño, fue unas escenas tan inolvidables y también complacerle en darle su coco que quería, aunque sea en vía sonda, pero no lamento nada, creo que le complací sus últimos deseos y estuve cerca de él hasta el último momento. Como hija, su padre le dejó algo. Ahora, como madre, el día que usted ya no esté, ¿qué le gustaría que recordaran o dejar para sus hijos? Es un reto muy grande, pero siempre le he dicho a mis hijos que me gustaría que lo bueno de mí siempre estuviera presente en ellos. Dejarles unos valores, unos principios, una educación que perdure para las siguientes generaciones, no solamente para mis hijos, sino que trascienda a mis nietos, a mis bisnietos, ¿no? Una generación de valores, de principios, de temor a Dios, que es lo principal de todas las cosas. Y así me gustaría que siempre me recordaran y que vieran lo poco, lo mucho que les demostré con mi ejemplo. Como mensaje final, hay personas que están pasando tal vez ahorita la pérdida de su padre o de su madre. ¿Qué les podría usted aconsejar? Número uno, nosotros tenemos que reconocer que somos pasajeros en esta tierra y que tenemos una vida eterna. Entonces, cuando sabemos que nuestros familiares están listos para estar en una vida eterna, eso nos da satisfacción y nos da gozo. Y una vez que pasen el puente, porque a veces todos decimos, pues queremos estar una eternidad con Jesús, tal vez lo pensamos, lo decimos, pero realmente todos tenemos que pasar un puente y esta carne es débil, obviamente. Y cuando hay un acompañamiento, ellos se sienten más seguros. Entonces, el estar con papá fue algo maravilloso porque estuvimos en sus últimos momentos, igual con mamá. Recuerdo que yo le dije a mamita, ya no luches más, mamá. Has hecho suficiente, ve a descansar en los brazos de Jesús. Cuando yo la solté, poco después mi mamá falleció. Me imagino que mis hermanos hicieron lo mismo, pero el momento que ellos, que estamos juntos, que llevamos un acompañamiento, eso nos hace tener una satisfacción propia y al mismo tiempo una seguridad en nuestro ser querido que ya va a partir. Así que yo les aconsejaría que estuvieran cerca de ellos, que siempre estén recordando sus momentos felices, hermosos que pasaron. Y aún si oye o no oye tu paciente, tu familiar, tú dilo, tú platícalo, porque pensamos a veces que no oyen, pero sí oyen. Entonces esto les da a ellos mucha alegría. Yo le ponía fotografías, le ponía videos, y eso le daba mucho gozo recordar su pasado. Entonces, cuando estamos juntos sabemos que no están solos, entonces ellos se van más en paz, tranquilos, seguros de que estarán pasando este puente con satisfacción. Y pues eso es lo que puedo aconsejarles. Y después del duelo, pues sí, llorar la pérdida, llorar la separación, la ausencia, los detalles, duele. Pero yo creo que un mes, 40 días es suficiente para llorar, para sentir la ausencia, y poco a poco Dios va sanando ese dolor de esa separación y después solamente recordamos aquellos momentos hermosos y felices que nos van a dar vida a nosotros.